también está educando en cada escuela con lucha consciente. Se une y se organiza el pueblo docente. Desde el corazón de cada escuela y liceo, El Primer Recreo, el podcast de Pueblo Docente. ¿Por qué los profesores nos evalúan? ¿Los profesores queremos evaluar o somos flojos? ¿El sistema de desarrollo profesional docente ha mejorado la calidad de los profesores? ¿Los sueldos deberían depender de una evaluación? En el capítulo de hoy respondemos: ¿sirve la evaluación docente? Hola, muy buenas a todos, a todas, colegas y personas interesadas en el mundo educativo. Estamos en el capítulo número 3 del Primer Recreo, el podcast de Pueblo Docente. Y en este capítulo, como siempre, me acompaña la profe Nico. Nico, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué bueno. Bueno, ya estamos a algunas semanas que ha iniciado el año académico y estamos trabajando a full, y como Pueblo Docente queremos en este tercer capítulo abordar una temática que creemos que es de vital importancia. Pero antes de iniciar con una pequeña introducción sobre la temática de la evaluación docente, queremos recordarles que es muy importante que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @pueblodocente, en nuestra página web www.pueblodocente.cl, y que puedan seguirnos tanto en nuestro canal de YouTube como en Spotify, para que le puedan dar seguir, poner la campanita para que puedan llegar las notificaciones de los nuevos programas, y que además puedan compartir y difundir con sus colegas en sus espacios educativos. En la semana pasada tuvimos una pequeña cápsula de un testimonio sobre las consecuencias y la opinión y la visión que se tiene sobre la evaluación docente, a partir de las voces de nuestras mismas colegas. Y por ende queremos un poco contextualizar y a muy grosso modo de por qué se habla de que tenemos una doble evaluación docente. Por una parte tenemos la evaluación docente, que es de la ley 19.961 del 2004, y que aplica para todos los trabajadores, profesores y profesoras, educadores y educadoras de los sistemas municipales, y también ahora actualmente de los servicios locales. ¿Qué instrumentos incluye esta evaluación? Por una parte, la entrevista con el evaluador par de tu asignatura, un informe de referencia de terceros, que es de alguien del equipo directivo, la autoevaluación y el portafolio. Pero el año 2016, con la ley 20.903, se crea la ley del sistema de desarrollo profesional de carrera docente para todos los trabajadores, profesores y profesoras, tanto del sistema público como también de cualquier escuela que tenga financiamiento del Estado. Y a esta evaluación, a esta carrera, se le agrega la prueba de conocimientos disciplinares, que es algo que vamos a ir profundizando más adelante, que es un calvario, un sufrimiento muchas veces como profesor y profesora, y que comparte con la evaluación docente el portafolio, que tiene una serie de módulos, como son la planificación de las clases, tiene la clase grabada, la reflexión sobre una evaluación que se presenta, y actualmente es obligatorio también el trabajo colaborativo. Entonces, cuando hablamos de un resultado, por ejemplo, si uno salió destacado, competente, básico o insatisfactorio, estamos hablando de los indicadores que da la evaluación docente. Y cuando hablamos del tramo, estamos hablando del desarrollo profesional docente, donde uno, si no se ha evaluado, está en acceso, si no está en inicial, temprano, avanzado, experto 1 y experto 2. Entonces, este doble sistema que tenemos los profesores y profesoras que trabajamos en colegios municipales o servicios locales es lo que está actualmente ahora en debate con el ministro, que dice que va a haber un solo sistema. Y cuando se habla de un solo sistema es que se va a eliminar la entrevista del evaluador par, el informe de referencia y la autoevaluación, que en términos como desde nuestro posicionamiento creemos que son como los elementos no tan complejos de la evaluación, sino que se mantiene lo que es lo más agobiante, por decirlo de alguna manera, que es el portafolio y la prueba de conocimiento. Y ahora vamos a profundizar por qué
es tan problemática la evaluación docente y cuál es nuestro posicionamiento como pueblo docente. Nico. Sí, yo creo que lo primero que hay que considerar cuando hablamos de evaluación docente o de este sistema de desarrollo profesional es que estamos hablando de un sistema que es súper falso. Yo creo que la primera idea que debemos manejar, todos sabemos, nos hayamos evaluado o no, que las clases se ensayan, que hay un movimiento del colegio completo cuando un colega se va a evaluar para que todo salga bien. Y sabemos también que esa no es la realidad diaria en nuestra escuela. Entonces, partiendo de que es un teatro lo que hacemos cuando viene la clase grabada, y también, seamos realistas, el portafolio también es un teatro. O sea, no sé ustedes, no sé tú, profe Roberto, pero al menos yo en la planificación que hago, generalmente en mis clases tengo que ir adaptando y hago la mitad y la otra mitad la dejo para la otra clase. Pero cuando se habla de la evaluación docente, es todo perfecto, y nosotros sabemos que en la realidad, y muchas veces la realidad en que nosotros nos desenvolvemos, eso no es así. Claro, y en ese sentido muchas veces escuchamos como estas dos visiones de la evaluación docente como en la sala de profes, como por una parte que es muy agobiante y por otra parte que sirve porque sube las lucas del sueldo. Pero tratemos de irnos un poquito más a la profundidad de la discusión, que si es útil o es necesaria en términos pedagógicos para el fondo de la educación, que es mejorar los aprendizajes de nuestra y nuestros estudiantes. Entonces, por una parte, nosotros como pueblo docente hemos hecho una crítica muy fuerte a todo lo que es el sistema de evaluación estandarizada, de rendición de cuentas, este llamado sistema voucher, que todo hay que andar justificándolo con evidencia, con porcentajes de logro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta evaluación es una misma batería de instrumentos para el profe que está en Arica, que está en Chiloé, que está en Santiago, que está en distintas realidades educativas, y que no mide facetas tan importantes como, por ejemplo, tu rol como profesor o profesora jefe o tutor, tutora, etcétera, como se le llama en las distintas comunidades educativas. No mide tu relación en el cotidiano, o sea, es muy complejo y ve elementos netamente más técnicos, pero que sabemos que la docencia no se agota en lo técnico-pedagógico únicamente, sino que es una variable más dentro de un montón de variables que son importantes al momento de esta vinculación socioafectiva con nuestra y nuestros estudiantes. Claro, y es que si además lo vemos desde el punto que te decía previamente, que esto es un teatro, todo lo que hacemos cuando estamos modo evaluación docente, también podríamos decir que la retroalimentación que se haga de ese teatro no va a ser 100% real. Entonces, un aporte concreto y sustancial a la práctica docente, no sé si lo tiene esta evaluación. Así que yo creo que eso es lo fundamental. Cuando nos preguntamos ¿sirve o no sirve? Estamos hablando de si sirve en términos pedagógicos. ¿Nos permite que los chiquillos aprendan más? Nosotros estamos mintiendo en este proceso. Y en ese sentido, como pueblo docente, queremos llevar también la discusión a que exista un sistema de desarrollo real, que sea integral, que sea acompañado y que permita perfeccionar nuestro ejercicio desde lo cotidiano, porque muchas veces se dice, y es un discurso como muy reforzado desde los medios de comunicación, que los profesores y profesoras no nos queremos evaluar. Pero nosotros no pasa si queremos o no queremos, es una realidad que vivimos constantemente como cualquier trabajador o trabajadora. Nos evalúan nuestros equipos directivos en términos administrativos, técnico-pedagógicos, etcétera. Nos evalúan nuestros apoderados y apoderadas, que cualquier situación tienen todos los mecanismos para poder hacer las quejas o el tema necesario. Los mismos estudiantes nos evalúan constantemente y uno es cosa de entrar a una sala de clase y se siente evaluado siempre. Entonces, en ese sentido que nos gustaría que fuera avanzando un sistema
que diera más autonomía a las comunidades educativas para poder perfeccionar. O sea, es el caso donde entre colegas podemos aprender de nuestras prácticas, nuestros coordinadores de departamento, nuestros jefes o jefas de UTP, nuestros equipos directivos, son quienes nos pueden acompañar en ese proceso, porque así como decías tú, Nico, este es un instrumento muchas veces ficticio que no refleja esta realidad, y además, y ahí te pregunto a ti un poco también para ir profundizando, ¿por qué nadie se pregunta cuál es el rol de la universidad en todo este asunto? Sí, fundamental ese elemento a considerar, porque si lo pensamos seriamente, todos los que estamos en una sala de clase fuimos evaluados en la universidad. Entonces, si nosotros ya pasamos por todos los procesos, nos echamos ramos a veces, los tuvimos que volver a pasar para que finalmente nos aprobaran, ¿por qué ahora, después de que yo lleve 3 años trabajando, me van a venir a decir que no soy competente para poder llevar a cabo mi trabajo, si las personas que estaban a cargo de darme esas competencias me aprobaron? Y es así como estos dos instrumentos que ahora están en debate, están en discusión. Esto ya se trató de poner en una ley miscelánea anterior, de que se unificaran los sistemas de evaluación para acabar con esta doble evaluación, que al final acaba con ciertos instrumentos solamente, no tiene un cambio tan profundo. ¿Quién se hace la pregunta por parte de la desconfianza, digamos, hacia la formación inicial que tuvimos como profe en formación, y que se ha convertido en un verdadero negocio para que distintos organismos e instituciones den capacitación, acompañamiento, etcétera, para cosas que debiésemos haber tenido en nuestra formación inicial, y que las capacitaciones y perfeccionamientos debiesen darnos herramientas para contextualizarnos, eso que ya conocemos, a nuestras realidades educativa? Entonces, en ese sentido, las universidades han pasado un tanto coladas por este proceso de cuestionamiento, porque además las universidades y las carreras de pedagogía no pueden seguir matriculando estudiantes si no están acreditadas. Entonces el Estado acredita que esa formación inicial de esa universidad en carrera de pedagogía es buena, cumple con los estándares mínimos de formación, pero después, una vez que ya está ejerciendo el profesional de la educación, profesor o profesora, aún así se te cuestiona eso, y al final las universidades mantienen los mismos beneficios, los mismos indicadores de acceso, etcétera, pero nadie las cuestiona ante esta situación que nos parece que es súper problemática. Y en ese sentido, queremos un poco ahora profundizar la discusión a partir de una sección que ya es habitual en nuestro programa, que son los datos a la pizarra. Bueno, colegas, quizás han notado un poco de corte en esta sección porque estaba usando la bocina, porque este programa no está auspiciado por el CPIP y se nos está boicoteando con algunos ruidos de la calle. Pero bueno, como ya es de costumbre, vamos con una sección que se ha hecho habitual dentro del primer recreo, que son los datos a la pizarra, y les quiero dejar al colega, el profe Julio, quien va a darnos esta sección. Hola, Julio. Buenas tardes a todos y a todas, auditores y auditoras, profesores, colegas, a todos que nos están escuchando a través de este podcast. También, antes de todo, fue muy complicado este momento de boicot desde afuera que nos vinieron a hacer. En torno a esto, lo que queremos redondear en este punto es que, hablando de un punto relacionado con los ingresos que tienen los profesores y todo lo que se relaciona con carrera docente, no hay muchos datos que sean como contemporáneos o que sean de este año. De hecho, este estudio es del año 2018, que es como el más cercano en temporalidad a esto, y fue realizado por Eligeducar junto con el Centro de la Universidad Católica de Políticas Públicas. En este estudio se señala que un 82% de los docentes vio aumentado su sueldo por carrera docente. Desde esa cifra, cerca de un 24% vio aumentado solamente su sueldo por menos de 100.000 pesos. Después, un 52%, que es la mayoría de este universo, vio aumentado su sueldo entre 100.000 y 200.000 pesos.
Recién solamente un 15% lo vio aumentado entre 200.000 a 300.000 y una parte muy marginal más allá de 300.000. Esto quiere decir también que se estanca en cierta cifra esta subida de sueldo. Y a veces eso, digámoslo, debido a los problemas que tiene cada familia, las situaciones que tiene cada familia, se ve a veces complicado. No sé si es un aumento como sustancial en torno a eso, a esto último, a juicio más personal, más allá del dato. Con esto cierro esta sección. Muchas gracias, profe Julio. Y vamos a ir a la última parte de nuestro podcast, que siempre creemos que es súper relevante, que tiene que ver con qué proponemos como pueblo docente frente a esta problemática de la evaluación docente. O sea, está primero de cajón decir que es necesario que cada colega en cada parte de Chile y de la comunidad, de las comunidades educativas, lleve esta discusión a las salas de profe, a los consejos de profe, a la conversa cotidiana de pasillo, para que pueda reflexionarla, discutirla y poder problematizar toda esta situación. Nico, en ese sentido, ¿qué queremos dejar como propuesta y a modo de reflexión final con respecto a si sirve la evaluación docente? Sí, antes de entrar a las propuestas, yo estoy de acuerdo con el profe Julio de que en realidad no el aumento del salario tampoco es tan sustancial como nos venden, y que además creo yo que el sueldo que nosotros tenemos no debería depender de si nos va mal o nos va bien, porque al final dentro de nuestras posibilidades todos estamos haciendo la misma pega, que estar con niños tratando de enseñar, con todas las condicionantes que esta tarea pueda tener en los distintos contextos. Bueno, entonces, las propuestas. Primero, como tú bien decías, ampliar esta discusión, que los profesores y las profesoras que están en nuestros colegios sepan lo que nosotros pensamos, que yo creo que es algo bien sabido y bien sentido. Todos están de acuerdo en que es un sistema que no es un gran aporte. Por lo tanto, la propuesta más interesante es que propongamos un fin a esta evaluación docente, y que en realidad lo que necesitamos es la creación de un sistema de desarrollo docente real que comprenda desde la universidad hasta un sistema de perfeccionamiento, pero que esté relacionado este perfeccionamiento con las necesidades concretas que tengo yo y no como un estándar. No un estándar, porque en la evaluación docente, si a mí me mandan la retroalimentación ya es estándar, y además ni siquiera me dan una guía o un consejo, por último, que me digan a usted le falta hacer esto, así que tome estos cursos, es complejo que nos desarrollemos. Al final uno lee un comentario y dice que está bien o que está más o menos, pero nunca se entera en qué falló realmente y cómo puede ir subsanando esas fallas. En ese sentido, el proyecto de ley del ministro Ávila, que fue anunciado los primeros días de marzo, básicamente quedamos igual. O sea, es más pirotecnia que una cosa de fondo realmente, porque, como decíamos anteriormente, finalmente se elimina la entrevista con el evaluador par, el informe del equipo directivo y la autoevaluación. Y todos sabemos que eso, de alguna u otra forma, son los instrumentos que no ocupan tanto tiempo, y que son instrumentos que de alguna u otra manera el informe de los equipos directivos es algo que se hace todos los años, y que como cualquier trabajador o trabajadora que no cumple ciertos estándares dentro de su trabajo, puede ser removido de su cargo. Y también problematizar un poco y llevar la discusión a cuál es la postura del colegio de profesores y profesoras, que ve una necesidad, que no ve la necesidad de poner fin a la evaluación docente. O sea, pide modificarla, maquillarla, mejorarla, perfeccionarla, unificarla, está muy feliz con la unificación. Sí. O que la batalla, o el caballito de batalla de estos años es como suspendámosla, pateémosla. Pero nosotros entendemos que esto es una cuestión más de fondo,
y que si las universidades con el Estado se pusieran las pilas en la formación inicial docente, si hubiese este sistema de acompañamiento que tú explicabas, debiésemos luchar y avanzar hacia el fin de la evaluación docente como la conocemos hoy. Sí, por lo tanto este año yo creo que el llamado que hacemos es a movilizarnos en contra de este sistema que en realidad no está aportando nada y que es una evaluación antipedagógica hacia nosotros los profesores sin considerar todas las variables de nuestro trabajo. Bueno, con esto damos por finalizado este tercer capítulo y les invitamos a seguir nuestras redes sociales @pueblodocente y que vamos a dejar en la descripción del capítulo un link que los va a llevar a la página de Pueblo Docente, donde hay un artículo que sirvió de base para este podcast y que les permitirá poder conocer un poco más y a profundizar y que ojalá lo puedan compartir. Está súper bueno. Sí, así que eso, un abrazo y nos estamos comunicando.